Hola, ¿qué tal, estimados compañeros docentes? Bienvenidos a Educa con TIC 2.0. En esta ocasión, vamos a analizar el nuevo modelo educativo 2016. Vamos a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué es un modelo educativo? Pues es una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los diseñadores curriculares y especialistas en educación en la elaboración del proyecto educativo curricular, en el que se contempla el periodo histórico, el contexto social y las necesidades de la población para desarrollarlo, lo cual se refleja en el plan de estudios, el mapa curricular, los programas de estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Cabe mencionar que estos aspectos, como el plan de estudios, el mapa curricular, los programas de estudio, son como tal los elementos que conforman al currículo. Por tanto, este modelo educativo contempla la figura o el rol del docente, el método de enseñanza, el papel del estudiante activo y la información, es decir, los contenidos presentados a partir de distintos temas y que son divididos por áreas de conocimiento. Una vez teniendo claro el concepto de modelo educativo y que éste contempla el periodo histórico, el contexto social y las necesidades de la población, vamos a ver cuáles son los 5 ejes en los que se sustenta el nuevo modelo educativo. Primeramente es importante mencionar que este modelo se deriva de la reforma educativa y es la forma en la que se articulan los componentes del sistema, desde la gestión hasta el planteamiento curricular y pedagógico, y tiene como fin último una educación de calidad con equidad, donde se propongan los aprendizajes y la formación de niñas y niños y jóvenes en el centro de todos los esfuerzos educativos. Esto es en cumplimiento del artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación y con base en un proceso de diagnóstico, discusión y deliberación pública. En ese sentido, la SEP dio a conocer el modelo educativo para la educación obligatoria, que explica cómo la reorganización del sistema educativo en 5 grandes ejes contribuirá a que todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país desarrollen todo su potencial para ser exitosos en el siglo XXI. Por lo tanto, estos 5 ejes son los siguientes. El primero es el planteamiento curricular, en donde se plasma un perfil de egreso que indica la progresión de lo aprendido desde el preescolar hasta el bachillerato, lo que implica el primer ejercicio de articulación formal para la educación obligatoria. Asimismo, se integra un enfoque humanista, el desarrollo de aprendizajes clave, que son aquellos que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, adicional a los campos de la formación académica. Dentro de estos campos se integra el desarrollo personal y social de los alumnos como parte integral del currículo, con énfasis especial en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y finalmente, se otorga a las escuelas un margen inédito de autonomía curricular en cierto porcentaje, con lo cual podrán adaptar los contenidos educativos a las necesidades y contextos específicos de sus estudiantes. El segundo eje es poner la escuela al centro del sistema educativo, en donde se propone construir un sistema compuesto por escuelas con mayor autonomía de gestión, es decir, con más capacidades, facultades y recursos. Estos últimos son plantillas de maestros y directivos fortalecidas, liderazgo directivo, trabajo colegiado, menor carga administrativa, infraestructura digna, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, conectividad, un presupuesto propio, asistencia técnico-pedagógica de calidad y mayor participación de los padres y madres de familia. El siguiente eje es la formación y desarrollo profesional docente, es decir, que se concibe a este último como un profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes y que genera ambientes de aprendizaje incluyentes, comprometido con la mejora constante de su práctica docente y capaz de adaptar el currículo a su contexto específico. Este eje en particular se relaciona con todos los ejes. Por tanto, para lograrlo, se plantea
el servicio profesional docente como un sistema de desarrollo profesional basado en el mérito y anclado en la formación inicial de los docentes que egresan de las instituciones normales y que ingresan al servicio profesional docente por primera vez, y educación continua fortalecidas con procesos de evaluación que permiten ofrecer una formación continua, valga la redundancia, que sea pertinente y de calidad a través de distintos programas de capacitación, como el caso del curso de aprendizajes clave. El siguiente eje se relaciona con la inclusión y la equidad, en donde el sistema educativo en su conjunto debe proponerse eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y aprendizaje de todos los estudiantes. Es decir, que la inclusión y la equidad deben ser principios básicos y generales que conduzcan el funcionamiento del sistema, al mismo tiempo que se toman medidas compensatorias para aquellos estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en donde el docente tiene un papel muy importante. Y finalmente, la gobernanza del sistema educativo, que tiene que ver con la gestión, y se definen los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo. Es decir, a través de la coordinación entre ellos, como lo son el gobierno federal, autoridades educativas locales, el INE, el sindicato, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el poder legislativo. Es decir, que es donde se aterriza toda la participación de los actores involucrados en el proceso educativo. Por lo tanto, y para finalizar, la implementación del modelo educativo es un proceso a desarrollar gradualmente y de manera participativa. Es decir, que la principal meta es que todas las niñas y niños y jóvenes reciban una educación integral de calidad que los prepare para vivir plenamente en la sociedad del siglo XXI. Teniendo claros los aspectos generales del modelo educativo, ahora vamos a ver de manera particular qué es el currículo y los elementos que lo componen. Pues bueno, la palabra currículum se deriva del verbo curro y que quiere decir carrera. Esto hace alusión a una pista circular de atletismo o una carrera de autos. También puede definirse como curriculum vitae o vitae, en el que se explica cuál es nuestra formación académica y cuál es nuestra trayectoria profesional. Por tanto, según Aebli, menciona que la expresión currículo, hablando gráficamente, significa que los alumnos se dirigen a su objetivo. Por tanto, currere, en latín, significa caminar. Los currículos son los caminos o trayectos del aprendizaje y se recorren de manera cronológica y secuenciada, tal como lo hicimos en un currículum vitae en donde se menciona cuál es nuestra trayectoria profesional. Por tanto, el currículo cambia y se transforma en respuesta a las circunstancias históricas, a las estructuras económicas y políticas y a los intereses humanos, así como a las motivaciones personales y grupales de los sectores que lo elaboran. Por tanto, este se desarrolla para un contexto específico y hace referencia a las diversas posturas políticas, ideológicas, culturales y académicas de ese contexto, en particular en México. Vamos a ver ahora una definición de lo que es el currículo. Y bueno, según César Coll, 1990, es el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución. Para ello, el currículum proporciona informaciones concretas sobre qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué, cuándo y cómo evaluar.
Teniendo en cuenta este concepto o definición, es importante que conozcamos las fuentes del currículo que se consultan o que consultan los especialistas para darle forma a lo que es cada uno de los elementos del currículo. Por lo tanto, las fuentes del currículo son referentes y aportaciones de distintas áreas de conocimiento que le sirven al diseñador curricular para articular posiciones sobre los aspectos ineludibles de la realidad educativa que influyen desde su propio ámbito en la dirección que el programa ha de seguir. Es decir, que se consulta la fuente sociocultural, la fuente epistemológica, la fuente psicológica y la fuente pedagógica para construirlo. Vamos a ver cada una de estas fuentes. La primera es la sociocultural, que son las demandas de la sociedad y de la niñez actual, es decir, que conforman el conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores que contribuyen a la socialización del alumno dentro de las pautas culturales de una comunidad. Por lo tanto, se toman en cuenta pues las condiciones de la sociedad y las formas en las que los niños aprenden en la actualidad, porque no son los mismos niños de hace 20 años a los de hoy, es decir, que no aprenden de la misma forma, pues ahora ya estamos insertos dentro de la era del conocimiento, la era de la información y la era digital. La siguiente fuente que se toma en cuenta para desarrollar este currículo es la epistemológica, es decir, son los conocimientos esenciales o los contenidos relacionados con un saber hacer y un hacer específico. Son estos conocimientos básicos y universales con los que todo niño debe egresar de la educación obligatoria. Las siguientes fuentes que se consultan para construir el currículo son la fuente psicológica y la fuente pedagógica. La primera identifica cómo y cuándo aprende el niño a partir de sus procesos de desarrollo físico, psicológico y emocional y a los procesos de aprendizaje o procesos cognitivos. Con respecto a la fuente pedagógica, el docente debe adoptar un modelo de enseñanza y ponderar otros componentes del currículum como son los fines de la educación, los contenidos, las modalidades de evaluación, la organización del tiempo escolar y los aspectos del contexto institucional. Todo esto para tener un referente de cómo se debe enseñar. Después de revisar las fuentes del currículum y de comprender que el modelo educativo contempla la sistematización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación y que el currículo proporciona las guías de acción para los docentes sobre qué, cuándo y cómo enseñar, ahora vamos a transferir esos conceptos a los aprendizajes clave para la formación integral. Bueno, para poder comprenderlos, hice el siguiente esquema, que se divide en 4 partes: los principios generales, los contenidos, la teoría educativa y finalmente la planificación y la acción. Recordando las fuentes del currículum, estos principios generales tienen una base sociocultural, filosófica y normativa. Esta base la vamos a encontrar en la página www.aprendizajesclave.cep.gov.mx. Les voy a mostrar. Aquí se encuentra esa base. Regresemos a la presentación para identificar nuevamente los conceptos. Base sociocultural, filosófica y normativa. Todas esas bases se relacionan con la educación en el siglo XXI, con los fines de la educación, es decir, con los mexicanos que queremos formar, con el perfil de egreso de la educación obligatoria, con los fundamentos de los fines de la educación y con los medios para alcanzar esos fines educativos. Asimismo, la base psicológica
se relaciona con la estructura y los niveles de la educación básica. Volvamos a la página y aquí encontramos la educación básica, su estructura y características y los niveles de la educación, así como otros aspectos como la heterogeneidad de contextos y la articulación con media superior. Es decir, que todo ello responde a la pregunta ¿para qué se aprende? Y tiene una traducción operacional, es decir, ¿de qué manera sirve todo esto como un plan de acción para lograr el objetivo de la educación básica? Vamos a identificar ahora cada uno de los submenús que se nos proporcionan en la educación del siglo XXI. Primeramente vamos a definir los fines de la educación y el primer aspecto que son los mexicanos que queremos formar. Recientemente se publicó la Carta de los Fines de la Educación del siglo XXI, en la cual se nos proporciona una serie de guías o una guía breve que responde a la pregunta ¿para qué se aprende? Aquí menciona que esta carta da norte y orienta el trabajo y los esfuerzos de todos los profesionales que laboran en los 4 niveles educativos. Les voy a mostrar esta carta. En esta carta encontramos la base normativa, es decir, el artículo 3 de la Constitución, el cual establece que el sistema educativo debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Aquí también menciona que para hacer realidad estos principios es fundamental plantear qué mexicanos queremos formar y tener claridad sobre los resultados que esperamos de nuestra educación. Por tanto, se requiere, además, que el sistema educativo cuente con la flexibilidad suficiente para alcanzar estos resultados en la amplia diversidad de contextos sociales, culturales y étnicos de México. Por tanto, estos fines de la educación se traducen en los perfiles de egreso del estudiante al término de cada nivel educativo a partir de estos ámbitos que vamos a ver posteriormente. Entonces, como pueden ver, aquí encontramos la base filosófica, normativa y sociocultural de los aprendizajes clave para la formación integral. Vamos a ver el siguiente punto. Perfil de egreso de la educación obligatoria. Con base en lo anterior, en los fines de la educación, en donde se propone este perfil de egreso, se organiza en 11 ámbitos y lo cual se traduce en la definición de rasgos que los estudiantes han de lograr progresivamente a lo largo de estos 15 grados de su trayectoria escolar. Entonces, vamos a ver la tabla y los siguientes 11 ámbitos. El primero es lenguaje y comunicación. El segundo es pensamiento matemático. El tercero, exploración y comprensión del mundo natural y social. El cuarto, pensamiento crítico y solución de problemas. El quinto, las habilidades socioemocionales y proyecto de vida. El sexto, colaboración y trabajo en equipo. El séptimo, convivencia y ciudadanía. El siguiente, apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y la salud, cuidado del medio ambiente y finalmente habilidades digitales. Por lo tanto, el desempeño que se busca que los alumnos logren en cada ámbito al egreso de la educación obligatoria se describe con 4 rasgos, uno para cada nivel educativo. A su vez, cada rasgo se enuncia como aprendizaje esperado. Entonces, esta es la tabla que vimos anteriormente en la Carta de los Fines de la Educación. Se las muestro nuevamente. Es esta, la misma que encontramos en este apartado. Desde preescolar
hasta media superior, con los mismos ámbitos que les mencioné anteriormente: lenguaje y comunicación, y lo que se espera que logre el estudiante al término de la educación preescolar, de la educación primaria, de la educación secundaria y de media superior. Así, por cada uno de estos ámbitos cuenta con los rasgos que se tienen que lograr. El siguiente aspecto de los fines de la educación son los fundamentos, y nuevamente se hace alusión al artículo 3º constitucional, a la pregunta ¿para qué se aprende? Y a la fuente filosófica, es decir, en las secciones siguientes se profundizan las respuestas a la pregunta ¿para qué se aprende?, que ofrecen el fundamento filosófico, social y científico de este plan, es decir, a partir de el humanismo y sus valores, el artículo 3º de la Constitución, los desafíos de la sociedad del conocimiento y los avances en el campo de la investigación educativa. El último aspecto son los medios para alcanzar los fines educativos, y que también responden a la base normativa de este modelo educativo. Por tanto, menciona que una de las formas que tiene el sistema educativo nacional para determinar en qué medida las escuelas mexicanas cuentan con las condiciones básicas para su operación y funcionamiento, y por ende con los medios para alcanzar los fines de la educación, es la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje, diseñada y aplicada por el INE, y esta evaluación se enfoca tanto en recursos como en procesos, y sus resultados han de orientar a las autoridades educativas federal y locales para diseñar políticas y orientar presupuestos. Por tanto, a continuación se explican los medios, es decir, los cómo, que son necesarios para alcanzar los fines educativos descritos en los qué y para qué. Por lo tanto, los medios para alcanzar los fines educativos se entienden como la traducción operacional, es decir, los cómo, que son necesarios, repito, para alcanzar los fines educativos antes descritos. Por lo tanto, estos medios son los siguientes. Ética del cuidado. La ética del cuidado se basa en el reconocimiento de uno mismo, la empatía, la conciencia del cuidado personal y el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno hacia los demás. Requiere fomentar el interés por ayudar, actuar en el momento debido, comprender el mundo como una red de relaciones e impulsar los principios de solidaridad y tolerancia. Si se pone en práctica, propicia un buen clima escolar, genera sentido de pertenencia y, por tanto, resulta indispensable para lograr los procesos de inclusión. Es decir, que los tres componentes curriculares de formación académica, de desarrollo personal y social y de autonomía curricular están enmarcados por la ética del cuidado, que es la responsabilidad como tal de los profesores, directivos, familia y alumnos para lograr el bienestar de todos los miembros de la comunidad escolar. En ese sentido, la ética del cuidado se manifiesta en todos los intercambios que ocurren en la escuela entre las personas que conforman la comunidad escolar, por lo que ésta debe adquirir conciencia de ello para generar un ambiente de bienestar que propicie aprendizajes de calidad. Cuando hay un mal ambiente escolar y falta de la ética del cuidado, no se puede aspirar a una educación de calidad. Por tanto, este tema se integra a los medios para alcanzar los fines educativos, y las personas que lo impulsan son los profesores, directivos, familia y alumnos, es decir, toda la comunidad escolar. El siguiente aspecto es el fortalecimiento de las escuelas públicas,
como medio para favorecer la cultura del aprendizaje, emplear de manera óptima el tiempo escolar, fortalecer el liderazgo directivo, reforzar las supervisiones y los servicios de asistencia y acompañamiento técnicos mediante procesos. Estos 3 procesos se refieren al mejoramiento de las condiciones operativas de la supervisión escolar. El segundo se orienta al desarrollo de las capacidades técnicas de los supervisores y los asesores técnicos pedagógicos. Y finalmente el tercero consiste en la instalación de un SATE. El siguiente medio es fortalecer y dar mayor autonomía a los consejos técnicos escolares. El siguiente, fortalecer los consejos escolares de participación social para el trabajo conjunto con padres de familia. El siguiente medio, establecer alianzas provechosas para la escuela. Y finalmente, dotar de mayores recursos directos a las escuelas y a las supervisiones escolares, así como poner en marcha la escuela de verano. Otro de los medios para alcanzar los fines educativos es la transformación de la práctica pedagógica a partir de que esta práctica pedagógica se centre en generar aprendices activos, creativos, interesados por aprender y por lograr los aprendizajes de calidad que demanda la sociedad actual. Aunado a esto, la formación continua de docentes en servicio, a partir de las dimensiones siguientes. Dimensión 1, un docente que conoce a sus alumnos, que sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Dimensión 2, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Dimensión 3, un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Dimensión 4, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión para el bienestar de los alumnos. Y finalmente, dimensión 5, un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Por tanto, como parte de la reforma educativa en curso, se han puesto en marcha programas y cursos para fortalecer la formación continua de los docentes de educación básica. El siguiente medio es la formación inicial del docente una vez que egresan de las escuelas normales y también cuando se integran al servicio profesional docente. El siguiente medio es la flexibilización curricular, en el sentido de que cada escuela puede decidir una parte de su currículo y así permitir que la comunidad escolar profundice en los aprendizajes clave de los estudiantes y amplíe sus oportunidades de desarrollo emocional y social con base en el contexto de la escuela y las necesidades e intereses de los alumnos. El siguiente medio, relación escuela-familia. Para que el alumno logre un buen desempeño escolar se requiere que haya concordancia de propósitos entre escuela y la casa. El siguiente medio, el servicio de asistencia técnica a la escuela. Es decir, el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados para el personal docente y el personal con funciones de dirección. El siguiente medio, tutoría para los docentes de ingreso al servicio profesional docente, que tiene que ver nuevamente con la formación inicial de docente, con la formación continua de maestros en servicio. Posteriormente, materiales educativos, es decir, que la concreción del currículo exige la disponibilidad de materiales educativos de calidad, diversos y pertinentes. De manera general, esto implica la entrega oportuna y en número suficiente de libros de texto gratuitos, actualizados y alineados con los propósitos de este currículo en todos los niveles y modalidades. Asimismo, a través de Internet se pondrán a disposición de toda la comunidad educativa recursos educativos digitales, seleccionados, revisados y catalogados con el fin de ofrecer alternativas para profundizar en el aprendizaje de los diferentes contenidos de este plan y al mismo tiempo
promover el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional, tanto en los docentes como en los estudiantes. Y finalmente, el último medio, la infraestructura y el equipamiento, es decir, el mobiliario del aula para favorecer la colaboración, bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, sala de usos múltiples, equipamiento informático, modelos de equipamiento, etc. Regresando a los principios generales y una vez entendida la base sociocultural, filosófica y normativa, ahora vamos a explicar la base psicológica, que es la estructura y los niveles de la educación básica. Y nos ubicamos en el segundo menú, que corresponde a la educación del siglo XXI, y vamos a ver educación básica. Pero eso lo vamos a explicar en el siguiente video. Síguenos en nuestro Facebook Educa con TICS. Suscríbete a este canal, Educa con TIC 2.0. Y finalmente te invitamos también a visitar nuestro nuevo blog en www.educacontics.com. Una vez que ingresaste al blog, identifica en el inicio de la página el menú superior y das clic en la palabra blog. Cuando estás dentro, podrás suscribirte de dos formas. En esta ventana emergente puedes ingresar tu correo electrónico o en la parte derecha de la pantalla vas a encontrar este formulario de suscripción en donde tendrás que ingresar tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico. Posteriormente das clic en aceptar la política de privacidad y das clic en el botón suscribirte. Una vez que te suscribas, te llegará un correo electrónico de manera inmediata para confirmar tu suscripción. Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad de aprendizaje. Te invitamos a ver los siguientes videos de la serie Análisis del nuevo modelo educativo 2016. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente video.